Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Huicho, bienvenido al episodio 60 de Bad Boys. Buenísimo, 60 episodios y contando. La verdad es que estamos contentos y para celebrar el episodio número de 60 tenemos hoy con nosotros a un buen amigo, invitado de lujo, el pastor David Puerto. Bienvenido, David. Luis, muchísimas gracias. Carlos, gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí nuevamente. El privilegio es nuestro. No, gracias, David, por venir. De verdad que cuando aquí nos hacemos las invitaciones siempre nos quedamos a ver qué nos van a decir. ¿Será que sí? ¿Será que nos van a decir que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Decía la canción, pero David aquí está. Entonces dijo que sí y aquí está. Pero por supuesto, con David hay que pedir así con tiempo, ¿va? Porque sí. David es si no está viajando, está atendiendo misioneros. Sí. David, te dedicas a las misiones. La vez pasada no sé si mencionamos un poquito a qué te dedicas, pero para que te conozcan un poquito más, David, antes de entrar en el tema. Pues bueno, parte de mi trabajo, ¿verdad? Ministerial es en Iglesia Reforma. Soy uno de los pastores. Somos 7 y yo estoy enfocado en el tema de la misión global, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia. Entonces, mi tarea principal, ¿verdad? Bueno, una de las tareas, pero mi tarea principal sí es animar a la iglesia a que se involucre en lo que Dios está haciendo, no solo aquí en Guatemala, sino tantas oportunidades que tenemos de servir al Señor de manera global, ¿verdad? No solo vocacionalmente como un misionero transcultural, ¿verdad? Sino como trabajador, ¿verdad? En otras vocaciones. Entonces, animar a la congregación a que se una a la tarea global. Y también otro de mis roles es como movilizador misionero, ¿verdad? Que ya no solo es enfocado en mi iglesia local, sino en diferentes lugares donde se habla español, ¿verdad? La iglesia en América Latina está creciendo enormemente y Dios quiere usar la iglesia latinoamericana en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Donde culturalmente somos más cercanos, ¿verdad? Y nuestra cultura también nos ayuda para entrar a lugares y también aspectos geopolíticos, ¿verdad? Donde no necesariamente entramos como conquistadores o colonizadores, ¿verdad? Y yo sí tengo la firme convicción de que Dios quiere usar a la iglesia latinoamericana para llevar el evangelio a lugares donde no hay testimonio. Y tu trabajo, la verdad es que no es nada fácil. El otro día contabas, el año pasado creo que se fueron ustedes al África, ¿verdad? Con otros pastores allá, otros miembros de la iglesia. Y fue toda una experiencia, ¿verdad? Porque es un lugar no solo con muchas necesidades, sino que no conocen el evangelio, no medio lo han oído, algo así es la cosa, ¿vamos? Sí, bueno, en algunos lugares y en algunos contextos en los que estuvimos, nunca han escuchado el evangelio, ¿verdad? No es que lo han medio escuchado, sino nada, ¿verdad? Nada. Y aldeas así en medio de... estuvimos al sur del desierto del Sahara y hay aldeas ahí, ¿verdad? Tienes que entrar, no hay carretera, ¿verdad? Tienes que entrar ahí en un carro 4x4 y ir descubriendo pueblos y pueblos y pueblos, ¿verdad? Donde no hay testimonio del evangelio. Entonces, sí, creemos que el Señor al día de hoy nos llama, ¿verdad? La misma comisión que recibieron los discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es la misma comisión que tenemos nosotros. No es una comisión un poquito más pequeña, ¿verdad? Sino que es la misma gran comisión que tenemos nosotros como iglesia. Así claro. Sí, pues solo realmente estamos extendiendo la invitación que Dios nos ha hecho a nosotros como su pueblo. Y actualmente Iglesia Reforma tiene misioneros que apoya allá en estos países. Sí, estamos apoyando ministerios en Senegal, ¿verdad? No son misioneros que Iglesia Reforma ha enviado, pero sí son misioneros a los cuales apoyamos, que ya tienen varios años en diferentes tipos de proyectos en Senegal, en África, en el occidente de África y también en Europa del Este, que también son países principalmente islámicos, ¿verdad? En Albania, cerca de la frontera con Kosovo y queremos seguir apoyando, ¿verdad? Y yo sé que hay otras iglesias de Guatemala que han enviado misioneros, ¿verdad? Y queremos conocer de esos misioneros, de esos ministerios y apoyarles, ¿verdad? Buenísimo. Yo tengo llamado a Suiza, fíjate. Mira, ahí en Orlando no tienen misiones. Sí, en Orlando. Mentira.
No, es que ese es el chiste, vamos, que la gente cree que misiones son vacaciones y misiones es un trabajo duro, arduo, de mucho sacrificio, de renunciar a ser quien sos, a vivir como vivís, porque es atender a lo que vas, pues, o sea, es lo que entiendo. Aunque vos lo dijiste el domingo, alguien está trabajando por su cuenta en algo, pues está haciendo misión. Sí, ¿verdad? Sí. Pero digamos el misionero de tiempo completo es otra cosa, pues, ¿verdad? Sí, y pues todos los que somos hijos e hijas de Dios estamos en misión, ¿verdad? Entendemos que nuestro Dios es un Dios que tiene un propósito global, ¿verdad? Nuestro Dios no es el Dios de Guatemala, ¿verdad? O Jesús es el Salvador de Guatemala. Entiendo la frase, ¿verdad? Pero Jesús es el Salvador de las naciones, ¿verdad? De todas las naciones. Y en las Escrituras, de arriba para abajo, nosotros encontramos eso, ¿verdad? Entonces, si soy hijo de Dios, si eres hija de Dios, estás en la misión con Dios, ¿verdad? Ahora, sí, Dios, por supuesto, como en Hechos 13, ¿verdad? Llama a Pablo, a Bernabé, dice, tengo una tarea específica para ustedes, que es predicar el evangelio a aquellos que nunca han oído, ¿verdad? Y Pablo, a lo largo del libro de Hechos, repite constantemente esto, ¿verdad? Dios me apartó a mí desde el vientre de mi madre para predicar el evangelio a los que nunca han oído de él. Y está hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay misioneros, obreros vocacionales, ¿verdad? Pero también se están abriendo oportunidades ahora laborales, ¿verdad? Tengo un amigo que está sirviendo en un país asiático. Es guatemalteco él, y allá puso una empresa de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Tiene desarrollo web, aplicaciones, todo el mundo tecnológico, ¿verdad? Y él contrata personas y tiene más de 200 trabajadores. Y él dice, yo quiero llevar creyentes allá, pero con la condición de que no es trabajo remoto, ¿verdad? Quiero que vayan allá y que sean luz, ¿verdad? Y es lo que algunos llaman una empresa del reino, ¿verdad? Que paga, ¿verdad? Paga su dinero a profesionales, pero siembren sus vidas en estos contextos donde hay poco o nada del testimonio del evangelio y florezcan ahí dando testimonio, ¿verdad? Y ganen su plata, ¿verdad? Buenísimo. No, pues buenísimo, David. Qué interesante lo que haces y lo que hace la iglesia también por involucrarse en dar a conocer cada día más el evangelio. Hoy no es que vamos a hablar de misiones, ahora queríamos que te conocieran un poquito más y lo que haces. Seguimos en la serie de las pruebas. Decidimos entrar en este tema complejo, escabroso de la vida en pruebas. Lo que le llamamos a esta serie es el propósito de las pruebas. O sea, las pruebas tienen un propósito, una razón de ser. Y los cristianos no vivimos alejados de eso. Al contrario, es parte de nuestra vida. Es lo que hemos venido contando aquí ya por cuarto episodio. Este es el penúltimo y la próxima semana terminamos la serie. Terminamos las pruebas. No vamos a ya no va a haber pruebas. Cabal. Sí, entonces, para eso te invitamos, David, para hablar un poco más acerca del tema de las pruebas. Hemos estado estudiando el texto de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 18. Anduvimos ya del 2 al 11. Ahorita nos tocaría del 12 en adelante. El episodio pasado hicimos una pausa en Santiago y nos fuimos a saludar a Pedro. Pedro también habla el tema de las pruebas y cómo somos probados por fuego. Les invitamos a escuchar el capítulo anterior, que estuvo muy bueno, un testimonio muy impactante. Pero hoy retomamos el estudio de Santiago y esta reflexión que nos hace Santiago acerca del propósito, del porqué de las pruebas. Ya hemos hablado de la actitud con la cual enfrentar las pruebas, que es lo primero que habla Santiago, el cómo enfrentar las pruebas, el dolor que producen las pruebas. Y hoy vamos a hablar de un tema bien, bien especial, porque cómo es que pasamos de todo un momento de prueba, de dolor, de cosas que nos están pasando, a de pronto esto se puede convertir en una tentación y posteriormente en un pecado. O sea, es un giro, pura de esas series que de repente llevabas ya la trama y de repente puede tomar un giro inesperado. Pues lo mismo es acá. O sea, estabas en una prueba de dolor, que estás sufriendo, estás llorando, necesitas auxilio, hay desesperación, hay ansiedad. Pero de pronto esto se puede convertir en una tentación y luego esa tentación, de acuerdo a lo que vamos a leer,
dar a luz un pecado. Y la primera pregunta que nos hacíamos antes de, y con eso arrancamos, es esa prueba, tentación. Son dos palabras diferentes, David. ¿O es lo mismo? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque en el idioma en el que se escribió las escrituras, sí hay palabras diferentes, ¿verdad? Pero de repente Santiago usa la misma palabra, pero en un contexto, en un sentido diferente, ¿verdad? Y eso lo vemos desde que arranca el versículo 2, ¿verdad? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, ¿verdad? Y yo creo que ya lo han hablado, ¿verdad? Pero este es como, la idea es pruebas de diferentes colores, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque podemos estar 50 creyentes en una habitación y todos estamos experimentando pruebas, pero es diferente, ¿verdad? Una prueba para mí es diferente que una prueba para el hermano que tengo a la par, ¿verdad? Y de repente podemos pensar en las escrituras, ¿verdad? Las pruebas de Abraham fueron diferentes a las pruebas del rey David, ¿verdad? Las pruebas del rey David fueron diferentes a las pruebas de Isaías o a la prueba de Pedro o de Pablo, ¿verdad? Entonces, entendemos que los creyentes vamos a experimentar sí o sí diversas pruebas, ¿verdad? Y una de las cosas importantes a tomar en cuenta es que una prueba nos prepara para otra prueba. El Señor está trabajando, pero las pruebas por lo general son externas a uno, ¿verdad? O podemos decir nacen de afuera, aunque sean enfermedades, ¿verdad? Aunque sea dolor físico, aunque sea un accidente que tiene que ver con el asunto físico del ser humano, ¿verdad? Pero esto viene de lo exterior, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que cuando Santiago comienza a hablar del pecado, él hasta lo ilustra y dice, es algo que viene de adentro para afuera, ¿verdad? Y podemos recordar palabras de Jesús, que Jesús dijo, ¿de dónde viene el adulterio? Dice. El adulterio no viene de afuera para adentro, ¿verdad? Y los fariseos estaban tan preocupados porque los discípulos no se lavan las manos, ¿verdad? Es como se van a contaminar religiosamente, ¿verdad? Van a perder su pureza, van a ser impuros ahora. Y Jesús dice, un momento, ¿verdad? Hay que entender algo. El pecado, el adulterio viene del corazón, ¿verdad? Y del corazón sale todo lo malo del ser humano. Entonces, ahí podemos hacer una diferencia, ¿no? La tentación son cosas externas que vienen constantemente de diferentes colores, ¿verdad? Las pruebas. Las pruebas, perdón. Las tentaciones nacen del corazón del ser humano, ¿verdad? Y otra diferencia también, la prueba nos acerca a Dios, la tentación nos aleja de Dios. Esas son algunas diferencias que podemos hacer entre tentación y prueba. No, buenísima. Mira que empezamos con la pregunta correcta porque queremos entender este texto de Santiago. Es denso, fácil de leer, denso al tratar de interpretarlo. Yo lo quiero leer para nuestra audiencia, ¿verdad? Porque no sabemos si todos han leído lo que estamos hablando, pero en Santiago capítulo 1, versículos 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Voy a parar en el 15 y después avanzamos con el 16 al 18. Aquí justamente está esa bisagra que vemos entre prueba y tentación, porque vemos el versículo 12 donde como que fuera la conclusión a todo lo anterior, dice que bienaventurado. Esto suena como a las bienaventuranzas de Mateo 5, ¿verdad? Como al sermón del monte. Es exactamente la misma palabra que usa Santiago, ¿verdad? Macarios. Bienaventurados. Sí. Y llama la atención que en algún momento nosotros aquí estudiamos ese tema de las bienaventuranzas con Carlos. De los primeros que hicimos. Y era esa felicidad, ese gozo, ¿verdad? O sea, nuevamente aquí te dice experimentar gozo,
por algo que esperamos. Y dice aquí, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. O sea, es decir, nosotros somos, de acuerdo al concepto que acabas de decir, podemos ser asediados por diversas pruebas. O sea, puede venirnos enfermedad, seguro, y nos va a venir enfermedad. Puede venirnos un accidente y eso de pronto puede cambiar mucho del rumbo de nuestras vidas. Podemos sufrir la pérdida o la separación de un ser amado. Podemos tener un problema económico serio que nos cambie de la vida que hoy tenemos a una vida totalmente diferente. O sea, todas esas cosas son externas, de acuerdo a lo que nos acabas de decir. Y lo que nos dice aquí es que quien persevera bajo la prueba es bienaventurado, dichoso. Porque una vez ha sido aprobado, aquí viene la primera palabra, aprobado. Es decir, hubo un test y en ese test fuiste aprobado. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Aquí es donde podemos entrar en algunas confusiones. O sea, si yo paso la prueba de la enfermedad y me mantengo firme, me gané la corona, David. Bueno, sí, es la de ese día. La de ese día. Yo creo que eso se tiene que ver a la luz de todo lo que Santiago está hablando, ¿verdad? Porque Santiago, su tema central no es la prueba. Uh-huh. El tema central de Santiago es la fe. Así es. ¿Verdad? Entonces, Santiago no está diciendo, tú te vas a salvar por tus obras, ¿verdad? Santiago lo que está diciendo es, si tú dices que eres salvo, muéstrame las obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. O sea, en otras palabras, las obras acompañan una fe verdadera, una fe que salva, ¿verdad? Y entonces, parte de esa fe, de demostrar esa fe, es atravesar pruebas. En otras palabras, los hijos de Dios y los hijos de este mundo experimentamos las pruebas, pero de diferentes maneras, ¿verdad? Y Santiago está haciendo énfasis en que el cristiano enfrenta la prueba con esperanza, ¿verdad? Y a eso apunta Santiago con esta idea de corona, ¿verdad? Y yo sí creo que se puede entender de dos maneras, ¿verdad? Una manera es una recompensa presente, en el sentido de que tú vas a crecer como hijo de Dios, vas a madurar en esta vida, ¿verdad? Pero también puede verse como una esperanza futura, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis, ¿verdad? Y está recibiendo esta revelación de Cristo, y él dice en el 2.10, Apocalipsis 2.10, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, pruebas, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es el mismo concepto, ¿verdad? Pero eso es escatológico, ¿verdad? Esa palabra rara, ¿verdad? Es como a futuro. Yo te lo voy a dar a futuro, ¿verdad? Y está en el libro de Apocalipsis también pensando en estos nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Yo te voy a recompensar porque tú has soportado la prueba, la tentación. La prueba en el sentido de dificultad de la vida, pero también pensando en la vida nuestra, ¿verdad? Aquí en la tierra, nosotros tenemos Juan 10:10, ¿verdad? Que Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia aquí en la tierra, ¿verdad? No en el futuro, no en los nuevos cielos y la nueva tierra, aquí. Entonces, yo sí creo que Santiago hace alusión a la corona de la vida, refiriéndose, y más los versículos también más adelante habla de que va a recibir un premio, ¿verdad? Yo creo que ese premio es crecimiento, es madurez, es estabilidad cristiana, ¿verdad? De la vida emocional, espiritual, pero también nosotros esperamos la corona de la vida, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar a todos los hijos de Dios que hemos atravesado por pruebas y que nos hemos mantenido firmes y fieles, ¿verdad? Yo creo que aquí hablamos de dos cosas que
Primero que ya nos pusimos todos teológicos, pues, y yo no he ido al seminario, pero a ver si me acuerdo de algo. No, dos cosas. Uno, que muchos cristianos crecimos únicamente con la perspectiva de la vida del más allá. Que todo esto es porque cuando yo me muera, voy a tener algo más. Y yo creo que obviamente es un aspecto de nuestra fe y de nuestras creencias, pero nos perdemos todo lo que puede pasar de aquí hasta ese día que, digamos, ya entregué los tenis, ¿no? Y lo otro que creo que sí mencionamos aquí en algún episodio es de que estas pruebas al final son un reconocimiento de nuestra verdadera conversión. Que esa corona es como cuando los Boy Scouts hacen sus buenos actos, vamos, y le dan la medallita de no sé qué. Esta corona puede ser algo así. O sea, pasaste esta prueba, no caíste en tentación, tu respuesta no fue caer en tentación. Entonces, eso quiere decir que realmente hay una verdadera conversión en vos. Dijimos hace unas semanas que muchos nos las pintan así el jardín de rosas y que ser cristiano va a ser lo máximo. Viene la primera prueba y hay muchos que dicen, no, esto no era para lo que yo me inscribí. Entonces, ahí no hay corona de vida. No quiere decir que no podamos seguir en pruebas y seguir intentando, pero es parte de alcanzar esa madurez. Sí, claro. Y ahora que hablabas, me recordó un dicho que le escuché a mi padre. Mi padre tiene muchos dichos, pero uno de esos dichos dice, pobre del pobre que al cielo no va, dice, fregado aquí y fregado allá, dice. Está bueno. Pero es interesante y no, por supuesto no quiero sonar ofensivo ni despectivo, ¿verdad? Pero es interesante que Santiago incluye la pobreza como un estado de prueba, ¿verdad? Sí. En versículos 9 dice, ¿verdad? Pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y más adelante en los próximos capítulos también va a hablar de las riquezas, ¿verdad? Cuidado, dice, los ricos de este mundo, cuidado, ¿verdad? Y esto es interesante porque Santiago dice, no importa si tú tienes riquezas o no tienes riquezas mientras vives en esta tierra, tú puedes vivir la prueba económica, financiera, con esperanza, con esta esperanza escatológica, ¿verdad? Tal vez no te está yendo bien ahora, caíste en bancarrota, tu emprendimiento no funcionó, te despiden de tu trabajo, pero puedes atravesar esa prueba financiera con esperanza del futuro, ¿verdad? Porque tú pasas esa prueba y el Señor te va a recompensar. El Señor te va a recompensar y a lo mejor esa recompensa no la vemos acá, ¿verdad? No significa que nosotros por sufrir Dios nos va como Job, ¿verdad? A veces como utilizamos ese ejemplo de Job como, mira, pasa tu prueba y después el Señor te va a dar 7 veces más. Sí, eso no es... Y uno pasa esperando. Y mucha gente, o sea, lo decimos como broma, pero mucha gente, eso es lo que al final causa que se alejen de la iglesia y que se alejen de estos temas porque les vendieron una idea de que no solo hay cosas que van a pasar, pero si dan, también va a pasar y hay como que una formulita mágica para salir de esto y no siempre es así o no es así. Yo creo que parte de nuestra idea es que el pasar por pruebas hace que Dios nos deba algo. O sea, tenemos en la mente eso. O sea, Dios, estás pendiente, ¿va? O sea, me hiciste pasar por esto. Ahora, como mínimo, necesito que me recompenses. No funciona así. O sea, tampoco no creo que Santiago se refiera a esto. Un autor decía respecto de esto de la corona de la vida que no hay que hacerse bolas, pues que no está hablando de algo físico, no está hablando de un galardón, de un premio, sino está hablando de, como decir, la guinda del pastel. La corona de la vida es la vida eterna. O sea, tenés vida acá, la vivas como la vivas, pero la corona de la vida es alcanzar ese punto donde tu vida es eterna y pasarás el resto de tu eternidad disfrutando la presencia de Dios. ¿Qué más grande que eso podés esperar? O sea, ya que te pongan una corona y que sea de un color o de otro color, que tenga oro, que tenga... Eso es irrelevante. Y que de hecho podría ser una figura que utiliza Santiago, mencionaba este autor, para expresar lo que es la vida eterna. No necesariamente está hablando de un galardón, de algo físico, ¿verdad? Y lo digo porque esa que vos decías, ¿verdad? El que, bueno, como ya pasé por esta prueba, por esta enfermedad, esta pérdida, como mínimo, ahorita el Señor me debería dar y ponerle todo lo que querrás. O sea, es un error común
un mito bastante frecuente que los cristianos tendemos a pensar y que no necesariamente es así. Tampoco voy a decir que no. O sea, no puedo decir que sé cómo Dios va a actuar con respecto a algo porque los propósitos de Dios se van a cumplir independientemente de nosotros o a pesar de nosotros. Entonces, si Dios te quiere bendecir, si Dios quiere abrir una puerta, si Dios quiere cerrar una puerta, igual se va a abrir o se va a cerrar porque Dios lo quiere hacer. O sea, Dios es soberano y absoluto y lo que Dios ha dicho que hará, lo hará. Ahora, el tema aquí con Santiago es que de pronto aquí hace un giro en el versículo 13, que ese es el que llama la atención. Porque fíjate, todo lo que estamos hablando, qué bonito, ¿verdad? Que la prueba, perseverar y aguantar y casi que firmes, ¿verdad? Mantenernos porque la corona de la vida y todo lo que hablas. Pero de pronto dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Pareciera ser como que aquí se cambió de tema Santiago. Dice, Santiago, ¿qué te pasa? O sea, estás hablando de la prueba, hemos hablado de casi que estoicamente aguantar la prueba y resistirla y aún con dolor. Y de pronto Santiago dice ahora, pero que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué este cambio, David? O sea, ¿cómo es que puede pasar de esa prueba muchas dolorosas? Y te voy a decir, aquí hemos hablado de pruebas de enfermedad, de dinero. Vos lo has mencionado, aquí nuestros invitados las han mencionado, pruebas de pérdidas de vidas. Carlos ha contado varias veces el dolor que para él significó y para su esposa la pérdida de su bebé de 11 meses y años de no saber cómo recomponerse. La semana pasada estuvo por aquí Raúl, nos contó cómo la pérdida de su hijo, 23 años, lo pierde y cómo eso afecta. Ahora, y de pronto Santiago viene y se echa un giro de tentación. ¿Cómo está eso? ¿Qué tiene que ver la tentación con todo esto que hemos hablado de las pruebas? Ajá. Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque a Santiago se le conoce como el proverbista del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un libro de sabiduría, ¿verdad? Entonces, y recordemos que no tenemos que leer proverbios, ¿verdad? Como si fuera receta, ¿verdad? Receta para el éxito, ¿verdad? Entonces, haz esto con tus hijos y tus hijos van a ser perfectos, ¿verdad? Esa no es la intención del libro de Proverbios. Tampoco la intención de Santiago es darnos recetas, ¿verdad? La intención de Santiago es que el creyente pueda entender que su vida es integrada, ¿verdad? Por diferentes aspectos, diferentes partes, ¿verdad? Entonces, por supuesto, viene hablando de la prueba, que son cosas externas, pero Santiago dice, tengan cuidado también con su propio corazón, ¿verdad? Porque aún la prueba se puede convertir en una tentación, ¿verdad? Yo creo, Luis, que lo que estabas mencionando es una tentación, ¿verdad? Dios, me hiciste pasar por esta prueba, ¿verdad? Tú eres soberano. Y entonces nosotros estamos en una posición de control con Dios. Entonces, Dios, ahora déjame pedirte, ¿verdad? Y pues así no funciona, pues, ¿verdad? Entonces, Santiago dice, tengan cuidado con su propio corazón, ¿verdad? Porque el versículo 13 es muy enfático, ¿verdad? Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, ¿verdad? Y es interesante porque Santiago viene hablando de que los cristianos experimentan diversas pruebas. Y Santiago no dice, las pruebas no vienen de Dios. Es más bien al contrario, ¿no? Como si Santiago dijera, pues Dios envía pruebas meticulosamente preparadas y pensadas para ti, porque Él sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Él sabe cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser pulidas, ¿verdad? Tal vez es en relación a nuestros hijos, tal vez es en relación a nuestro trabajo, a nuestra vida económica, a nuestra vida emocional, ¿verdad? Y hay tantas maneras en las que Dios nos presenta pruebas, y literalmente esa es la expresión que usa el versículo 2, multicolores, ¿verdad? Como un caleidoscopio, ¿no? Cambia de forma, cambia de color, ¿verdad? Pero la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de Dios.
Y después Santiago da la explicación de eso, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, ¿verdad? Dios, por supuesto, permite la prueba y también permite la tentación. Vivimos en un mundo caído, fracturado por el pecado, ¿verdad? ¿Y cómo el ser humano llegó a ese estado? Con una tentación, ¿verdad? Satanás tentó a Eva, ¿verdad? Algunos dicen que Adán no estaba presente, pero yo sí creo que estaba por ahí cerca, ¿verdad? Porque inmediatamente Eva comió y le dio a Adán, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Regresando al tema de la tentación, vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y como el modelo de la tentación es el mismo. Adán y Eva pecaron en un estado perfecto, sin pecado. Y siglos después, Satanás aparece otra vez como serpiente, ¿verdad? En el desierto, tentando a Jesús, ¿verdad? Y tienta a Jesús con el mismo patrón, ¿verdad? Entonces es como, no es posible, dice Santiago, que la prueba y la tentación vengan de la misma fuente, ¿verdad? Y como dijimos al inicio, la prueba te acerca a Dios, ¿verdad? La tentación te aleja de Dios, ¿verdad? O intenta negar la fidelidad y la bondad de Dios. Y qué interesante que menciones eso de Adán y Eva. El material que hemos utilizado mucho para inspirarnos en esta serie que es de John MacArthur hablaba un poco de eso, ¿no? Que cuando Adán y Eva fueron tentados, o Eva y después Adán, ahí esa es otra discusión. Pero la respuesta fue, no fue mi culpa, fue la mujer que tú me diste. Y ella dice, no fui yo, fue la serpiente que tú creaste. Y cayeron en esa tentación de echarle la culpa a Dios de lo que había sucedido. Y luego mencionaste el tema de Jesús en el desierto años después, y es una respuesta distinta a la tentación. Entonces, yo creo que un poco lo que hablábamos, las pruebas a veces son hay un parteaguas en las pruebas donde o caes en la tentación o enfrentas la prueba como Dios quiere que la enfrentes. Y no sé si por ahí viene esta mención de la tentación, como decir, miren, van a haber pruebas, pero depende de ustedes si siguen el camino que Dios trazó o si van a caer en tentación. Pero si caen en tentación, no es porque Dios mandó la tentación, es porque de ustedes viene ese deseo del pecado. Yo les quiero contar una anécdota. No me acuerdo si la conté aquí ya, pero igual. Si no, Carlos la edita. Si no, la editamos. Hace años, yo les he contado por varias pérdidas que tuvimos de bebés. Y la última fue tal vez la más dura para mí. Para mi esposa todas fueron igualmente duras. Tuvimos 4 pérdidas. Pero recuerdo que en esa última yo fallé en todo lo que pude haber fallado. O sea, fíjate, yo estaba... Perdimos fue la última pérdida que tuvimos de bebé. Y yo tenía un viaje programado. Y lo que hice fue que lo aplacé por 2 o 3 días. La prueba, pues sí, fue la pérdida. No era lo esperado. ¿Sí? No, pero el error que yo cometí, y mi esposa le pidió varias veces perdón, me arrepintió 1000 veces, es haberme ido de viaje. O sea, esa sí fue mi decisión. Y tú decías, pero ¿qué tiene de malo eso? Pues, o sea, es un ejemplo muy sencillo, pero francamente, yo sé que mi lugar era al lado de mi esposa. Y no tienen idea ustedes cuánto he lamentado eso, porque no tengo idea cómo me fui de viaje, de verdad. Creo que estaba huyendo. En mi corazón creo que yo estaba huyendo de no tener que enfrentar la prueba. Y entonces fui tentado a huir. Y eso hice. Me fui de viaje. No duró mucho el viaje, pero igual, pues, o sea, era algo que a los ojos de cualquier ser humano, esto es algo incorrecto, pues. O sea, solo yo en mi cabeza, de verdad, pude haber hecho semejante tontera. Estando allá, hablé con Dios, pude tener ese momento como de reclamarle a Dios, equivocado, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre
¿verdad? Para que en él tú pienses. Pude expresarle a Dios lo que sentía, pude de verdad tener un momento con Dios para también darme cuenta después de eso de que yo debía empezar a agradecer a Dios en lugar de reclamar a Dios. O sea, fui tentado a reclamarle a Dios, a decirle en su cara, mira Dios, ¿cómo me hiciste esto? O sea, esta es la 4ª vez que me lo haces. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me castigas así? O sea, fue algo duro. O sea, es un encuentro de una hormiga como yo, miserable delante de un gran Dios. O sea, enfrentándolo y diciéndole cosas que no debía en una oración, de las cuales yo sé que Dios me vio con misericordia y me perdonó. Pero te digo, o sea, fui tentado. O sea, tuve una prueba, la cual perdí. Perdí por todo, ¿verdad? Perdí en la prueba porque perdí un bebé. Perdí en mi actuar porque no me quedé con mi esposa y perdí delante de Dios porque le reclamé a Dios. Entonces yo perdí en todo. O sea, esas, como te digo, fue todas perdidas. O sea, ese examen de verdad, no sé cómo Dios lo tenga ahí en sus registros, pero es un examen de esos que querés borrar. Y el negocio que fui a hacer me fue de la patada. O sea, para acabarla. O sea, fue algo... Fui a traer una mercadería que aquí perdí ese dinero. O sea, al final de cuentas, ¿en qué terminó esa historia? Ni siquiera en eso terminó bien. Me fue en feria. ¿Fue Dios que me castigó? No. Fui yo y mis estupideces, ¿verdad? Y mis decisiones. Y fui yo en medio de mi dolor no actuar con sabiduría, como nos dice Santiago. No haber cancelado todo eso y saber y entender que el momento de la prueba tenía que vivirlo y vivirlo a la par de mi esposa, quien estaba sufriendo más que yo. Entonces, yo sí entiendo esta parte en que sí, una prueba, yo la convertí, bueno, en mi corazón en una tentación, porque yo queriéndome alejar del dolor, me fui a hacer cosas que no debía. Así de crudo. Sí, y claro, hay cosas que la palabra de Dios nos enseña a hacer también en medio de las pruebas, ¿verdad? Porque hay muchos salmos de lamento, ¿verdad? Hay muchos salmos donde el salmista tiene una lista de preguntas con Dios, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? También el libro de Lamentaciones, otro paquete de crisis, ¿verdad? Que está ahí en las Escrituras, que nos enseñan a lidiar con la prueba, ¿verdad? Y lidiar con la pérdida. Y claro, nosotros también vivimos la experiencia de una pérdida, ¿verdad? Y tu vida está como nublada, ¿verdad? Como no tiene sentido, ¿verdad? Yo esa sensación tenía junto a mi esposa, ¿verdad? Como que tienes una niebla mental, ¿verdad? Y no tienes nada claro. Ya no hay propósito también, ¿verdad? Como ¿para qué? ¿Para qué es esto, verdad? ¿Para qué es la vida? Para sufrir nomás. Y tienes muchas preguntas. Ahora, sí, la actitud es importante con la que vamos a Dios en lamento, ¿verdad? Porque ahí también se puede convertir en una tentación, ¿verdad? Y es muy interesante porque Santiago en esos versículos primero explica, dice, nosotros no somos tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, ¿verdad? No sé si existe la palabra, pero Dios es intentable, ¿verdad? Claro. Intentador. Sí, Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Uh-huh. Y primero plantea esta verdad. Y después dice, cada uno es tentado cuando, y aquí comienza un poco, algunos le llaman el árbol genealógico del pecado, ¿verdad? Porque es como tiene la ascendencia del pecado, ¿verdad? ¿De dónde viene el pecado? Y ahí comienza. ¿Cuándo comienza el pecado, verdad? ¿Cuándo uno es tentado? Cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El versículo 15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, y literalmente es un lenguaje fisiológico, ¿verdad?
da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte, ¿verdad? Y aquí Santiago usa una metáfora muy fuerte, ¿verdad? Pero nosotros la podemos comparar también con el señuelo con el que se pesca, ¿verdad? A mi papá le encanta pescar y depende, si está en el mar, usa cierto tipo de carnada. Si está en agua dulce, usa otro tipo de carnada, ¿verdad? Entonces, la carnada de agua dulce no te funciona en el mar, ¿verdad? En agua salada y viceversa. Entonces, como que hay tentaciones que no son tan tentaciones para mí, ¿verdad? Pero hay otras tentaciones que sí son tentaciones, ¿verdad? Y es muy fácil que yo vaya y muerda el anzuelo, ¿verdad? Entonces, Santiago dice, el hombre sabio, el que tiene verdadera fe, atraviesa bien las pruebas, pero también conoce su corazón, ¿verdad? No le echa la culpa a Dios por sus tentaciones, ¿verdad? Y vigila cuál es el proceso en el cual uno puede llegar al pecado, porque es interesante hacer esta diferenciación, ¿verdad? La tentación no es pecado. La tentación no es pecado, la tentación es tentación, ¿verdad? El pecado es pecado. Ahora, la tentación te puede llevar al pecado. Entonces, si estás siendo tentado, no necesariamente te tienes que sentir mal por ser tentado, ¿verdad? El arrepentimiento genuino tiene que venir después del pecado, ¿verdad? Pero dice Santiago, el hombre sabio entiende que la tentación nace dentro de uno, ¿verdad? O sea, esta carnada está adentro, ¿verdad? No está afuera, ¿verdad? No son los programas de televisión, ni es el jefe malvado, ¿verdad? Ni es una mala paga, ¿verdad? No, está adentro, ¿verdad? Adentro está la tentación y de ahí viene la carnada también. Y podríamos decir que un tiempo de prueba o una prueba siempre viene acompañado de esa tentación. O sea, no es que venga acompañado porque la prueba viene de arriba y la tentación viene de adentro, pero siempre cuando hay una prueba estamos tentados. Yo creo que no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que sí, pueden coincidir ambas cosas, pero yo creo que a veces Dios mismo hace, ¿verdad? Porque Pablo dice también en 1 Corintios, ¿verdad? Dios no te va a tentar más de lo que puedas, no te va a probar más de lo que puedas resistir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, pensemos en los grandes personajes de la Biblia, ¿verdad? Yo creo que David fue tentado sin ninguna prueba en cuanto al tema de Betsabé, ¿verdad? David fue tentado sin ninguna prueba, ¿verdad? Abraham fue probado sin ninguna tentación, ¿verdad? Cuando le tocó entregar a Isaac, ¿verdad? Ahora, yo creo que si Dios le hubiera puesto los hubiera no existen, dice mi papá, ¿verdad? Dice, si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva. Tienes razón. Tienes razón, ¿verdad? Mucha sabiduría en eso. Tiene lógica. Pero solo comparando, ¿verdad? Si a David Dios le hubiera puesto a la prueba de Abraham, no sé si él hubiera podido, ¿verdad? Vemos que la tentación de David fue poner en primer lugar a sus hijos, ¿verdad? Y no decirles nada. Dice que nunca ni les llamó la atención, ¿verdad? Un hijo de David abusó de una media hermana, de otra hija de David, ¿verdad? Y dice que nunca le dijo nada. Fue el Absalón que tuvo que ir a... Y después Absalón se rebela, ¿verdad? Y hace un golpe de estado, ¿verdad? A su propio papá. Entonces, la tentación va cambiando, ¿verdad? Y no necesariamente están juntas, pero una cosa se puede convertir en la otra, ¿verdad? Y al final, David vivió una prueba muy dura cuando murió su hijo, ¿verdad? Como resultado del pecado, ¿verdad? Como resultado, como castigo del pecado también. Y consecuentemente con sus otros hijos hasta el día de su muerte, ¿verdad? Sí. Hablando de Abraham, creo que en esa Abraham no falló o no cayó en tentación, pero anteriormente sí lo había hecho. De hecho, con la espera, ¿verdad? Ellos eran estériles, entiendo yo. Bueno, Sara. Sí. Sara era estéril. Él falló a la prueba, no, estuvo en la prueba esa de tener que esperar el tiempo de Dios ante una promesa de Dios.
pero ahí sí fue tentado ayudemos a Dios, ¿verdad? Entonces, que sí cayó en la tentación, ¿verdad? A pesar, en medio de la prueba. O sea, creo que esto es algo que, como vos explicas, no necesariamente va uno con el otro, pero lo que sí sabemos es que en el corazón del hombre existe la alta posibilidad de caer en tentación, ¿verdad? De hecho, Pablo lo dice en Romanos 7, ¿verdad? Es este mal que hay en mí, este pecado que mora en mí. Mora en mí es que ahí está y no prácticamente convivo con él. De alguna manera creo que Pablo hace mención a esa lucha interna que él vivía, al igual que nosotros, todos los días, siendo un creyente, que te hace la lucha todavía más intensa, porque vivís en contra de tus tentaciones, de tus tendencias, de tus ideas, de tus emociones, que muchas son empujadas por tu naturaleza pecaminosa. De alguna manera creo que eso es a lo que se refiere Santiago acá, ¿verdad? Porque el que dé esa luz al pecado es porque estuviste concibiendo en tu mente muchas ideas, jugando en tu ser muchas emociones que finalmente te llevaron a pecar. Ahora, la prueba sigue estando de alguna manera, y solo que yo en medio de la prueba caigo en tentación. Eso es lo que muchas veces nos pasa. Que ahí es donde se complica la historia, porque no solo estoy en prueba, ahora caí en tentación. Te voy a decir una de esas cosas que pasan muchísimo en los varones, ¿verdad? De repente hay una prueba producto de la relación entre los esposos. Hay una prueba matrimonial. Y esto lo vivo yendo más seguido de lo que te imaginas. Y de pronto, en lugar de enfrentar la situación, resolverla, el camino a seguir es buscar con quién cometer un pecado, ¿verdad? Ahora, no es que lo busquen, es que la opción está ahí presente, ¿verdad? La amiguita, la vecina, la que trabaja con uno, la cliente, la proveedor, qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces se da esto, ¿verdad? Yo tengo un problema en mi casa y en lugar de enfrentar el problema, yo vengo y me voy por el otro lado. Caigo en la tentación que agrava el problema. ¿Ves? O sea, en lugar de resolver la tentación, la prueba, enfrentando aquello que debo enfrentar en mi matrimonio, resolviendo aquello que debo resolver porque es mi esposa y nos juramos hasta que la muerte nos separe, en lugar de hacer eso, me voy por el lado de la tentación. Decir, allá no me atienden, aquí tal vez sí me atienden, ¿verdad? Creo que por ahí va este juego que nos está haciendo aquí Santiago, ¿verdad? O sea, la prueba es la prueba y debo enfrentar la prueba y debo de resolver la prueba y debo de llorar la prueba y debo de todo esto, pero no buscar ese escape. Creo que aquí es donde viene mucho lo que yo les decía. Tratando de escapar de la prueba, caigo en tentación. Sí, y pensando en el libro de Proverbios también, ¿verdad? Y que Santiago trae muchos conceptos de Proverbios y los aplica a la vida cristiana, sí, con la información de la muerte de Cristo, ¿verdad? En favor del creyente. Proverbios dice que el adulterio lo comete el hombre falto de entendimiento, dice, ¿verdad? Y en otras palabras, aquel que cae en la tentación, dice Santiago, no está viviendo en sabiduría, ¿verdad? En la sabiduría que habla en los versículos anteriores, el versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, ¿verdad? Tanto para atravesar la prueba como para vencer la tentación, ¿verdad? Y es interesante porque Proverbios 6, 7 habla de la mujer adúltera, ¿verdad? O podemos decir también el hombre adúltero, ¿verdad? Solo que es una metáfora de la tentación también que se usa en Proverbios, ¿verdad? Y está este personaje, ¿verdad? Anónimo, dice, veo desde la ventana al hombre falto de entendimiento, ¿verdad? Que va inocentemente caminando y se le acerca a una mujer y entonces presenta todo este relato, ¿verdad? Para decir, esta es una persona que vive sin sabiduría, ¿verdad? Y que su fe, diría Santiago, no es real, ¿verdad? Porque dice, va como
como el pan que se lleva a la boca, dice literalmente, ¿verdad? O sea, que es como un pedazo de tortilla, ¿verdad? Que no te hace bulla, ¿verdad? Pues la vas a morder, lo vas a destruir, ¿verdad? Y no te hace bulla, ¿verdad? Y dice, como va el buey al matadero, ¿verdad? Así va este hombre, falto de sabiduría, ¿verdad? Entonces, la fe a la que apela Santiago es una fe que lucha en contra de la tentación y se mantiene firme a través de las pruebas, ¿verdad? Entonces, y por eso, ¿verdad? Y no sé, Luis, Carlos, si queremos pasar a los versículos 16 sí, al 18, favor. porque están íntimamente conectados, ¿verdad? Adelante. Dice, versículo 16, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas. En otras palabras, y aquí va como sintetizando, ¿verdad?, todo lo que ha venido diciendo. El hombre sabio es aquel que ha sido regenerado y que su fe le ha transformado, ¿verdad? Y que entiende que la tentación no viene de Dios, ¿verdad?, sino que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Y entonces vive en congruencia con esa verdad. ¿Con cuál verdad? Con la verdad de que de Dios procede lo bueno, de Dios procede el superar la tentación, de Dios procede la victoria contra el pecado. Sí, a mí algo que me ha quedado claro en estas conversaciones que hemos tenido es que ya sea que sea una prueba que Dios permite, ya sea que sea la tentación que ya sabemos que viene de adentro, o a veces la consecuencia de haber optado por la tentación, Dios al final tiene una forma maravillosa de, en cualquiera de esos tres escenarios, convertir las cosas en un resultado bueno. Ahora, por supuesto, necesita que uno se ponga a disposición de Él, ya sea en la prueba o en la tentación, después con el arrepentimiento, o incluso en decir, bueno, esto es una consecuencia de lo que hice. Entonces, Dios, perdóname, la acepto, perdóname y dame sabiduría para la próxima. Sí, la verdad es que el hombre, nosotros, yo fallo constantemente. ¿En qué vos? No. Comencemos aquí. Pero sí, ¿verdad? Pero lo que dice aquí es que esto es una promesa interesante a ustedes. Cuando dice, no se engañen. O sea, no se engañen es, dejen de fantasear sus ideas tontas en su tratarle de dar forma a uno. O sea, pensar de echarle la culpa a Dios por mis tentaciones. No se engañen. O sea, todo lo bueno viene de Él, toda buena dádiva, todo don perfecto. Y llama la atención que antes decía, de Dios no viene la tentación, pero toda buena dádiva sí viene del Señor. Hace ese contraste aquí el autor, ¿verdad? Aquello, la tentación no vino del Señor, eso vino de tu corazón. Pero toda buena dádiva, todo don perfecto, eso sí viene del Señor. Y eso sorprende, ¿verdad? Porque lo que acaba de decir Pablo, acaba de decir Carlos. ¿Pablo tu hijo o Pablo de la Biblia? Es ¿vos? que te veo como mi hijo. Puchica. No es tanta la diferencia, ¿verdad? Hay diferencia, pero no tanta. No, como dice Carlos, ¿verdad? O sea, yo me puedo confundir, yo puedo tener tantas ideas, pero Dios puede transformar eso. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Él. O sea, Dios puede transformar mi situación, mis errores, mis fallas en cosas que sean para su gloria, ¿verdad? Y proceden de Él, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y eso nos debería de dar seguridad, o a mí me da seguridad leerlo, porque digo, no es que Dios hoy se levantó de mal humor y mañana se va a levantar de buen humor y voy a esperar a calcularlo a ver qué día se levantó con el pie derecho para que me ayude a salir de mi prueba y a que me perdone la tentación. O sea, Dios es Dios y Dios no varía, Dios no cambia. O sea, Dios tiene ese poder de transformar mis más profundos errores y mis más metidas grandes de pata en cosas que puedan ser útiles para Él o para mí mismo incluso.
para transformarme a lo que Dios ha decidido hacer. Y yo creo que por eso, y lo decías hace unos minutos, David, que Santiago es un libro acerca de la fe. Y por eso es que en el tiempo, yo lo veo así, o sea, en el tiempo tu fe se demuestra. Cuando Raúl Rodríguez nos contaba la semana pasada acerca del tema de su hijo, para mí fue tan sorprendente y me conmovió mucho escuchar de que él, una semana después de que había fallecido su hijo, él estaba de vuelta, si no a su vida normal, por lo menos a una especie de ministerio, y a los 10 días había citado a los hijos de su amigo, a los amigos de su hijo, perdón, y les predicaron, y a partir de ahí nació un ministerio que hoy en día se llama Caminemos Juntos, pero su respuesta ante la prueba fue inmediata. O sea, y los que hemos perdido un hijo en vida, sabemos lo difícil que puede ser. En mi caso, en contraste a lo que le pasó a Raúl, yo pasé 8 años o tal vez hasta más dándole vueltas al asunto de mi fe y todo esto, hasta que por la misericordia de Dios regresé y ahora está un podcast hago, te invito a escucharlo, se llama. Gracias. Muy amable. Entonces, pero creo que al final lo determinante ahí es tu fe y tu madurez. Entonces, gente como Raúl era tan maduro y tenía el consuelo del Espíritu Santo, porque él también decía eso, y se manifestó tan rápido, digamos, que él reaccionó así. Gente como yo, pasamos muchos años, y tristemente hay gente que todavía no regresa, pero es una cuestión de fe. La fe es determinante para convertir una prueba o dejar que una prueba te transforme, mejor dicho, o para caer en tentación. Sí, y esa frase que usa Santiago en el versículo 16 es muy contundente. Amados hermanos míos, no se engañen, ¿verdad? En otras palabras, hágase responsable, ¿verdad? Hágase responsable, ¿verdad? O sea, no le ponga excusas a la tentación, ¿verdad? Es como, Dios, si tú no quieres que vea esto, que se vaya a la luz, ¿verdad? No. Hágase responsable, ¿verdad? Hágase responsable de lo que nace de su corazón, ¿verdad? Y yo creo que el Evangelio nos recuerda eso también, ¿verdad? El Evangelio nos recuerda que nosotros hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, ¿verdad? Que hemos fracasado moralmente, ¿verdad? Y nos impulsa a caer en los brazos de nuestro Salvador, ¿verdad? Porque Romanos 10 dice, ¿verdad? Que la persona que conoce a Cristo, que lo recibe por fe, invoca su nombre. Dice, no, nadie puede ser salvo sin invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Es como en la antigüedad, ¿no? Alguien que estaba pidiendo clemencia, ¿verdad? Eso es invocar, ¿verdad? Es como reconocer mi condición, ¿verdad? Y decir, no hay otro lugar donde yo pueda ser rescatado que este. Y a eso es lo que nos impulsa Santiago, ¿verdad? A hacernos responsables de nuestro pecado, ¿verdad? Y decir, sí, metí la pata, la regué, ¿verdad? Y pequé, ofendí a Dios, ¿verdad? Lastimé a mi esposa, robé en el trabajo, vi pornografía, insulté al otro, ¿verdad? Herí a mi hijo, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Que donde nosotros hayamos cedido a la tentación de nuestro pecado, ¿verdad? Pero tenemos esperanza, ¿verdad? Esa palabra, siempre hay una esperanza. Sí, eso es importante recordar eso. Yo, hablando de todo esto, leyendo todo esto, recuerdo un episodio de nuestras vidas con mi esposa, aprovechando que estamos contando historias del pasado. La empresa que hoy en día dirigimos junto con mi esposa tiene como 14 años de existir. Y hace muchos años yo no trabajaba con ella acá. Ella tuvo un episodio durante 2 o 3 semanas. Primero, un cliente de ella le dijo, mire, este es mi presupuesto de todo el año. Si usted lo quiere, lo único que tiene que hacer es darme algo a cambio. Y le pidió que le diera una mensualidad, algo así como una dádiva, una mordida, diríamos acá. Y le dijo que no. Después le dijo que, de hecho, yo estuve en esa reunión y le dijimos, mire, gracias, apreciamos mucho su trabajo, pero nosotros no trabajamos así. En menos de 2 semanas, todo el trabajo que teníamos con el cliente se nos fue. Después, en ese mismo periodo, de esas 2 semanas, se entraron a robar en la casa donde vivían mis suegros y por alguna razón mi esposa tenía su papelería ahí de la empresa y se llevaron la papelería.
o bastante de la papelería. Entonces, de lo poco que quedaba de la papelería, incluyendo facturas de ventas y compras, lo andaba ya cargando en el carro porque ya lo voy a trasladar a otro lado por seguridad. Y en esas mismas 2 semanas le roban el carro con toda su papelera contaminada. Y parece exagerado, pero así fue. Entonces, y era época para pagar impuestos. Entonces, como no había ni facturas de ventas ni de compras, o pagábamos todo lo que habíamos vendido de facturas, digamos, de todas nuestras ventas, porque no teníamos facturas de compras como para contrarrestar la carga del IVA. Entonces, en algún momento le dice a alguien que trabajaba en contabilidad, mire, ¿y si compramos facturas? En ese entonces todavía se podía hacer eso, digamos, que es un acto ilegal de comprar facturas a un menor costo para declararlas como tus compras y bajabas tus impuestos. Mi esposa le dijo que no, que nosotros, o sea, no. Y obviamente hasta el día de hoy, pues mantenemos ese tipo de principios. Y después de esas 3 cosas que pasaron en 2 semanas, a los días de que había perdido ya todo ese trabajo con el cliente que le pidió una mordida, a los días que le habían robado la papelería y a los días que tuvo que pagar un impuesto muy caro a raíz de lo que había sucedido, recibió una llamada de una persona que no era su cliente en ese entonces y en pocas palabras le dijo, mire Nancy, tengo el proyecto más grande del año y se lo quiero dar a usted. Quiero saber si usted está dispuesta o no a atenderme. Y a raíz de eso, mi esposa generó una relación comercial con este cliente de muchos años que fue mucho más fructífera de lo que ya tenía antes. Pero para mí, ahora que hablamos de todo esto, la recompensa o el premio de las pruebas no fue ese cliente o no fue lo que sucedió. Fue saber que a pesar de todo esto que estaba pasando alrededor del negocio de mi esposa en ese entonces, Dios nos sostuvo. Y hasta el día de hoy, porque las pruebas siguen viniendo y tener una empresa es vivir a prueba todo el tiempo, mucha. Vamos a hacer otro podcast solo de eso. Pero hasta el día de hoy, cuando vienen esas pruebas de juntar la plata para una planilla, de cumplir con nuestras obligaciones con el gobierno, de todas estas cosas, nos recordamos que nosotros no somos más que administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, si Él nos sostuvo a través de esas 2-3 semanas que fueron intensas de pruebas, ¿cómo no nos va a sostener? ¿Cómo no nos va a sostener ahora? Y hablar de todo esto me recuerda a eso porque uno puede decir, ya viste que después hasta conseguiste un cliente nuevo. Gracias a Dios lo conseguimos, pero pudimos no haberlo conseguido y pudimos haber tronado con la empresa en ese entonces, pero como dijeron los del ¿cómo se llama? Del horno, aunque no nos salvara, no nos vamos a hincar. Entonces yo creo que la verdadera recompensa de esas pruebas fue tener ese entendimiento y de vez en cuando todavía vienen pruebas de ese tipo donde gracias a Dios podemos recordarnos que Él nos sostuvo hace 10 años y seguramente nos va a seguir sosteniendo. Sí, yo creo que la sabiduría que plantea Santiago aquí también no es esa sabiduría de recompensa, ¿verdad? O sea, pórtate bien para que te recompensen, ¿verdad? No es esa sabiduría la que plantea Santiago acá. Dice, todo lo bueno viene de Dios y muchas cosas que resultan de la prueba no es que recuperas lo perdido, ¿verdad? No es que encuentras el carro que te robaron, ¿verdad? No es que la siguiente inversión ganas el doble. No se trata de eso, dice Santiago. Probablemente te puedas quedar con el aprendizaje, pero no con los recursos económicos, ¿verdad? O pues ya falleció tu familiar, ¿verdad? O lo que sea. Pero la sabiduría que presenta aquí Santiago, que se refuerza, se sostiene en la enseñanza de Jesús, en la vida de Jesús y también de la sabiduría del Antiguo Testamento, es esta invitación que hace que están estas mujeres, ¿no? En Proverbios, ¿no? Que es la metáfora que usa el proverbista, ¿no? La mujer sabia, la sabiduría, ¿verdad? Que fue con la que dice Dios creó todas las cosas, y la mujer insensata, ¿verdad? O inmoral, que llama hacia el pecado, la tentación. Y dice Santiago, el hombre sabio, el que tiene verdadera fe, dice, va a vivir su vida con estos principios, ¿verdad? Va a soportar la prueba con tenacidad, con confianza y con esperanza, y va a luchar contra la tentación, reconociendo que la tentación viene de mi corazón, ¿verdad? Y entonces vive su vida en estas dos realidades, ¿verdad? Esta es la fe verdadera, dice Santiago. Esta es la fe viva, ¿verdad?
Y Santiago también habla de la esperanza, de este premio, ¿verdad? Y también a mí me hace recordar mucho Primera de Juan, ¿no? Que dice, si tú pecas, ¿verdad? Tienes un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y yo creo que también ese es un poco el complemento, ¿verdad? De esta idea de la tentación, de que si pedimos perdón, nos arrepentimos por nuestro pecado, ¿verdad? Dios, dice Primera de Juan 1:9, es fiel y justo. Y me encanta que aparezca la palabra justo ahí también, ¿verdad? ¿Por qué justo? Porque el pecado ya está puesto sobre Cristo, ¿verdad? Entonces, es fiel y justo para perdonar mis pecados. Como, mira, estaba en una prueba, se convirtió en tentación y al final no pagué los impuestos y hice estas cosas ocultas, ¿verdad? Bueno, voy a confesar mi pecado, ¿verdad? Como Zaqueo, ¿verdad? A todo el que le he pedido más, le voy a devolver. Le voy a devolver, ¿verdad? Y hacerlo bien. Y yo creo que aún esa, dice Santiago, es una vida de fe verdadera. Yo quisiera hacer un contraste acá de lo que decía Santiago en el 15 versus el 18, porque en el 15, bueno, desde el 14 viene hablando de cómo nosotros en nuestras propias pasiones damos vida o concebimos el pecado. Pero en el 18 vemos lo que hace la voluntad de Dios, contrario a lo que hacemos nosotros en nuestra voluntad. Nosotros en nuestra voluntad concebimos el pecado. El Señor en su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. Y lo que hago el contraste es porque justamente vos dijiste, está hablando de un nacimiento. Nosotros en nuestras propias carnalidades le damos nacimiento al pecado, pero el Señor en su bondad, en esa bondad de la cual nos está hablando, dice que nos hace nacer por la palabra de verdad. Entonces, aunque nosotros morimos, francamente, cada vez que pecamos, Dios nos hace nacer. Cada vez. O sea, ¿cómo es que Dios hace a través de la palabra, a través del evangelio, a través de Jesucristo, nos hace renacer una y otra vez? Transformándonos. Porque al final de cuentas, somos seres humanos débiles, totalmente débiles, vulnerables. Fallamos todos los días. Somos sometidos a pruebas a diario y la mayoría, muchas de ellas, seguramente las fallamos. Y somos tentados a diario y muchas de esas tentaciones caemos. Pero como Dios tiene ese poder regenerador que nos dice aquí que nos hace nacer por la palabra. Eso es un nacimiento, eso es algo nuevo. Esto sorprende porque dice aquí que no es por mí, es por su voluntad. ¿Ves? O sea, esto me sorprende muchísimo más porque no es porque yo lo merezca, porque ya hablamos hace un momento en el 15 que lo que yo produzco es pecado. Pero lo que Dios produce en su voluntad es esta vida nueva, a pesar de mi pecado. Decía que, bueno, lo han dicho muchos predicadores, ¿verdad? Que en la salvación yo lo único que pongo es el pecado. Todo lo pone el Señor, todo. La salvación es de Él. Y viene por Él y viene por su voluntad. Y esto lo vemos aquí, ¿verdad? Reflejado en lo que dice Santiago, que Él nos hace nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y esto me recuerda a Romanos 8:28, cuando dice que todo ayuda bien a aquellos que aman al Señor, es decir, aquellos que fueron llamados conforme a sus propósitos para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Algo así lo acabo de parafrasear, ¿verdad? Pero es esas primicias de las escrituras es ser formados, al final de cuentas, para lo que Dios decidió que fuéramos. O sea, nosotros no estamos aquí para cumplir nuestros propósitos egoístas o los propósitos egoístas de alguien más. Estamos aquí para su gloria. Y Dios hace esto por nosotros, transformarnos. Y las pruebas que hemos estado hablando ya por 4 semanas es parte de ese regalo. Por mucho que no nos gusten, o sea, yo lo he dicho aquí cada capítulo de los 4, yo no quiero pasar por pruebas, eso lo he repetido muchas veces y sigo pasando por pruebas y cada día es una prueba y tengo tentaciones de fallar en la prueba y he fallado. Pero con gozo, hombre. Pero esto me da esperanza. Dios está trabajando a través de esto, de esta lectura, de
de su palabra en transformarme, en regenerarme y hacerme un nuevo hombre. Así es. Bueno, conclusiones. ¿Qué aprendimos de toda la discusión de hoy? Isaac, ¿cómo voy a llamar yo ahora? Job Isaac Rodas. No, lo que dice Luis es cierto. Y lo dijimos al principio de esta serie que da como que miedito hablar de esto porque no vaya a ser que tengamos que probar la teoría. Pero al final hablar de esto en las últimas 4 semanas, lo que vos acabas de decir da esperanza. Da esperanza saber que al otro lado de la prueba, incluso al otro lado de nuestro pecado, Dios nos espera, vos, y hay una esperanza para estas situaciones. Y yo creo que si la gente que nos escucha aún no le ha encontrado sentido a esto, la palabra clave, la palabra llave es esperanza. Lo que queremos que sepan es de que hay fe, hay esperanza al otro lado de las pruebas, ya sea que terminen como ustedes quieren que terminen o ya sea que como en muchos de nuestros casos no terminen como queremos. Hay esperanza, vamos. Entonces, si la tentación es así como que un pequeño desvío, incluso podemos regresar al camino de la prueba y hay esperanza, ¿no? Sí, escuché a un pastor una vez decir, o vienes saliendo de una prueba, o estás en una prueba, o vas a entrar a una prueba. Y eso no significa que está mal, ¿verdad? Eso significa que Dios está tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones. ¿Qué es lo que Él quiere sacar? ¿Verdad? Y otras ilustraciones de la prueba en las Escrituras hablan de que Dios nos refina como es refinada la plata, ¿verdad? El oro. ¿No? Se mete al fuego para sacarle todo lo que no es el metal precioso, ¿verdad? Y sale purificado, ¿verdad? Entonces, a mí me alienta, ¿verdad? El hecho de que estar en pruebas no me gusta, pero al final Dios está disciplinando algo en mi vida. Dios está mostrándome algo, ¿verdad? Que no estoy viendo. Y Dios quiere que yo salga purificado de esta prueba, ¿verdad? Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decías, Carlos, hay esperanza. No hay esperanza porque todo va a salir bien, ¿verdad? Yo creo que esa no es una frase. Esa no es una frase para esta tierra, ¿verdad? Esa es una frase para la eternidad. Todo va a salir bien en el reino justo de Cristo, ¿verdad? Pero ahora no. Es muy probable que todo no salga bien, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro Padre, buen Padre Celestial, que Él permite estas cosas porque Él sabe que va a salir algo bueno de esto, ¿verdad? No todo va a estar bien, pero algo bueno va a salir, ¿verdad? Porque Él es el buen Padre, ¿verdad? De Él podemos recibir estas pruebas y Él mismo nos sostiene. Amén. Yo solo como conclusión, que lo hemos dicho varias veces, el Señor permite la prueba para nuestro bienestar, no para nuestra destrucción. Sé que esto es difícil cuando uno está atravesando la prueba. Yo me recuerdo a ese momento que les digo, yo de viaje reclamándole a Dios, o sea, pensando que Dios quería destruirme. Pero Dios no quería destruirme, Dios no quería dañarme, Dios me estaba amando en medio de mi prueba y perdonándome en medio de mi tentación y de mi pecado. Entonces, para mí hay esperanza de un Dios bueno, misericordioso. Dice Hebreos que Él, que tenemos en el cielo un sumo sacerdote que puede entendernos. Estoy parafraseando. Porque Él pasó por todo esto. Él pasó dolor, Él pasó por prueba, Él pasó por tentación. O sea, por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia y oportuno socorro. Hebreos 4 creo que es, ¿verdad? Entonces, para mí hay una esperanza de que yo puedo entrar ahora delante del trono de mi Dios con esperanza. Sé que Dios está haciendo algo en mí, no sé qué, pero sé que lo que está haciendo es mejor que lo que yo quiero. Así que... Entramos a las pruebas. Entramos. ¿No? Declaro pruebas. No, créame que en estas últimas semanas han sido semanas de varias pruebas pequeñas, algunas complejas. No ha sido fácil. Todos los días hemos enfrentado algo nuevo, pero esta escritura que hemos estado leyendo de Santiago
ha traído fe, esperanza, consuelo, y todas estas conversaciones que hemos tenido a mi alma han servido muchísimo. ¿Qué es lo que dice aquí, verdad? Que por su palabra, por la verdad de su palabra, sé que Dios está transformando esto. Mi manera de ver la vida, mi manera de ser, y espero en el Señor poder alcanzar esta gloria de la cual habla aquí, ¿verdad? Eso sé que no depende de mí, 100% de Él, así que es lo que todos esperamos, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, entonces pasamos a los agradecimientos. Sí, por favor, Carlos. Primero quiero agradecer a mi mamá. Me tuvo, no es cierto. David, gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es la segunda vez que venís, ¿verdad? Ojalá hayan más veces. Y si alguien está interesado en ser misionero, ya saben que David ya en una semana los tiene en otro país. No sé cuál es el proceso, pero si alguien quiere saber y aprender más de eso, David es una de las personas indicadas. Mencionamos Reforma, pero también está en una organización que se llama Teams, ¿verdad? Que prepara misioneros desde acá para salir o incluso desde allá para venir a nuestras regiones. Sí, así es. Team.org, la página web, y con mucho gusto podemos servir pues no solo a individuos que quieren salir, sino a iglesias que quieren involucrarse en la tarea global. Buenísimo. Gracias, David. Y realmente es un gusto tenerte con nosotros. Huicho, gracias siempre por preparar el tema. Les recordamos que tenemos desayuno todos los jueves a las 7 de la mañana entre Fratelli y Yamaha's. Y si los invitamos es porque realmente los invitamos. No hay que ir a pagar nada ni les cobramos la entrada. Es porque queremos conocerlos y que compartan esto en persona con nosotros. Gracias a la Shock, porque estamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en reprise. Y gracias a los que nos escuchan y nos ven en Spotify, y en YouTube y en Instagram todos los jueves a partir de las 7 de la mañana, episodio nuevo. Entonces nos vemos en el 61, la conclusión de las pruebas. 61, terminamos las pruebas, y con lo que siempre les digo, por favor, si ya sea que les gustó o les sirve o cree que a alguien le puede servir, comparte este episodio, por favor. Esto es un recurso que le puede ayudar a alguien en el momento preciso. Así que nos vemos en el 61, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, David. Un privilegio. Hasta luego.